En el año de 1846, las tensiones entre México y Estados Unidos alcanzaron su punto de ebullición. Lo que comenzó como una disputa por la frontera de Texas, pronto se convertiría en una guerra que cambiaría para siempre el destino de dos naciones. Al norte, un país joven y ambicioso, movido por su deseo de expansión y guiado por el destino manifiesto. Al sur, una nación herida por conflictos internos, aún recuperándose de su independencia, enfrentaba una amenaza para la cual no estaba preparada. La invasión norteamericana comenzó con pequeños enfrentamientos en la frontera, pero rápidamente escaló a una guerra total. Las tropas estadounidenses, lideradas por el general Zachary Taylor, avanzaban implacables tomando territorio mexicano. Mientras tanto, el ejército mexicano, comandado por generales como Mariano Arista y Antonio López de Santa Anna, luchaban con valor, pero con cada batalla sus fuerzas se debilitaban. Los ecos de las primeras derrotas resonaban en las calles de Monterrey, Veracruz y finalmente en la misma Ciudad de México. A lo largo de este episodio exploraremos los eventos claves que definieron esta guerra, desde las primeras batallas en Palo Alto y Resaca de La Palma, hasta la caída de Monterrey y la captura de la Ciudad de México. Veremos cómo los líderes de ambos lados tomaron decisiones que no solo marcaron el curso del conflicto, sino también el futuro de sus naciones. Una guerra que no solo redibujó fronteras, sino que dejó cicatrices profundas en la historia de México. Esta no es solo una historia de batallas y tratados, es la etapa de cómo un país luchó con todas sus fuerzas y cómo las decisiones de unos pocos marcaron el destino de millones. En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, descubrirás cómo el eco de esta guerra aún resuena en los corazones de quienes se atreven a mirar al pasado. Prepárate, porque esta es la historia de la invasión de Estados Unidos al territorio mexicano. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? La chispa que encendió la guerra, la anexión de Texas. 1846. En el horizonte del norte, las tensiones entre México y Estados Unidos se habían convertido en una herida abierta. Las sombras de una guerra inevitable se proyectaban en ambos lados de la frontera. Pero esta historia no comenzó aquí. Para entender cómo dos naciones llegaron al borde del conflicto, debemos retroceder una década atrás, hasta 1836, cuando Texas, una región que alguna vez fue parte del vasto territorio mexicano, comenzó su lucha por la independencia. Texas, una provincia fronteriza de México, se había convertido en un imán para colonos estadounidenses desde principios del siglo XIX. Estos colonos, alentados por las promesas de tierras fértiles y vastas extensiones, comenzaron a llegar en oleadas. Sin embargo, las diferencias culturales y políticas entre estos inmigrantes anglosajones y el gobierno mexicano pronto se convirtieron en una fuente de tensión. En 1835 estalló la revuelta en Texas. Los colonos, apoyados en parte por Estados Unidos, se rebelaron contra las leyes impuestas por el gobierno mexicano y declararon su independencia. La independencia de Texas no fue solo una lucha de colonos por tierras, fue un conflicto alimentado por el deseo de autonomía y las diferencias culturales profundas entre los colonos angloamericanos y las autoridades mexicanas. Cita Texas and the Revolution, de David G. McComb. Durante varios meses, las fuerzas mexicanas, bajo el mando del general Antonio López de Santa Anna, intentaron sofocar la rebelión, pero la guerra se intensificó rápidamente. En una de las batallas más icónicas de este conflicto, el Álamo, los defensores tejanos fueron completamente derrotados. Sin embargo, lejos de apagar las llamas de la rebelión, esta derrota se convirtió en un grito de guerra para los tejanos.
Bajo el liderazgo de Samuel Houston, los tejanos derrotaron al ejército mexicano en la famosa batalla de San Jacinto. La captura de Antonio López de Santa Anna, presidente y general mexicano, selló el destino de Texas. En 1836, Texas declaró su independencia, formando la República de Texas. La República de Texas nació en un contexto de sangre y rebelión, aunque México se rehusaba a reconocer su independencia. Para los tejanos y muchos estadounidenses, esta región representaba una nueva frontera de oportunidades. Cita: La estrella solitaria, una historia de Texas y los tejanos, de T.R. Fehrenbach. A pesar de su independencia, Texas no fue reconocida por el gobierno mexicano. Durante casi una década, el nuevo estado de la estrella solitaria operó como una república independiente, pero su economía y seguridad dependían en gran medida de una alianza con Estados Unidos. Para los tejanos, la anexión a los Estados Unidos parecía el siguiente paso lógico, y para el gobierno estadounidense, Texas representaba una puerta de entrada a una vasta expansión hacia el oeste. La anexión no solo ofrecía nuevas tierras, sino también el control de las rutas comerciales hacia el Pacífico. El movimiento para anexionar Texas fue impulsado tanto por razones económicas como geopolíticas. Controlar Texas significaba acceder a tierras ricas y a la posibilidad de expandir el comercio hacia el oeste. Cita: The Manifest Destiny and the Mexican War, de Frederick Merck. En 1845, el presidente estadounidense James K. Polk, un ferviente creyente en el destino manifiesto, tomó la decisión de anexionar Texas. Esta ideología, que proclamaba que Estados Unidos tenía una misión divina de expandirse a lo largo del continente, fue la fuerza que impulsó la anexión. En diciembre de ese año, Texas se convirtió oficialmente en parte de Estados Unidos, una acción que México consideró como una violación flagrante de su soberanía. La respuesta de México fue contundente. El presidente José Joaquín de Herrera trató de negociar con Estados Unidos para evitar la guerra, pero las divisiones internas del país y la presión de las facciones más beligerantes lo obligaron a abandonar el cargo en diciembre de 1845. Fue reemplazado por Manuel Paredes, quien adoptó una postura más agresiva y rechazó categóricamente la anexión de Texas. En este punto, el conflicto parecía inevitable. El cambio de liderazgo en México y la anexión de Texas fueron los últimos pasos hacia una guerra que ambos países venían temiendo. Mientras Estados Unidos veía la expansión como su derecho, México veía la pérdida de Texas como una humillación que debía ser rectificada. Cita: The Mexican-American War, de Carl Jack Bauer. James K. Polk, sabiendo que la guerra era inminente, decidió adelantar el conflicto. En enero de 1846, Polk ordenó al general Zachary Taylor y a sus tropas a cruzar el río Nueces, una región en disputa que tanto México como Estados Unidos reclamaban como propia. Este movimiento provocador llevó a la primera escaramuza el 25 de abril de 1846, cuando las tropas mexicanas y estadounidenses se enfrentaron cerca del río Bravo. Así comenzó la guerra que cambiaría para siempre el destino de México. La guerra no fue provocada por una disputa territorial menor, sino por un conflicto más profundo entre dos visiones: la expansión imperial de los Estados Unidos y la defensa de la integridad nacional de México. Cita: The Mexican-American War, A Historical Analysis, de Carl Jack Bauer. Este enfrentamiento no fue solo el inicio de una guerra devastadora. México, dividido y débil, lucharía con todas sus fuerzas, pero el destino ya parecía estar escrito. Los ecos de este conflicto aún resuenan, y las heridas de este capítulo de la historia se sienten hasta el día de hoy. Liderazgo en crisis, México en caos y la expansión de Estados Unidos. Mientras las tensiones entre México y Estados Unidos escalaban, la situación política en ambos países se volvía cada vez más inestable. A ambos lados del conflicto, los líderes tomaban decisiones que definirían el futuro de sus naciones. En México, la inestabilidad interna debilitaba su capacidad de respuesta, mientras que en Estados Unidos, un gobierno decidido avanzaba con un plan claro, confiado en su superioridad. En México,
Los años posteriores a la independencia fueron testigos de una profunda división política. Las luchas internas entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, llevaron al país a una constante inestabilidad. El sueño de una nación unificada tras su independencia en 1821 se veía cada vez más distante, mientras los gobiernos caían y se sucedían a un ritmo vertiginoso. Entre 1821 y 1846, México vio pasar más de una docena de presidentes y cada uno dejaba al país más debilitado que el anterior. El presidente José Joaquín de Herrera asumió el poder en 1844, en medio de esta inestabilidad política. Su gobierno estaba decidido a evitar una guerra con Estados Unidos, pero internamente enfrentaba una feroz oposición. Los conservadores lo acusaban de ser demasiado blando y lo presionaban para que adoptara una postura más firme frente a las amenazas externas. Al mismo tiempo, el ejército mexicano, debilitado por años de conflicto interno y falta de recursos, estaba lejos de estar listo para enfrentarse a una potencia como Estados Unidos. A pesar de sus esfuerzos por mantener la paz, Herrera fue derrocado en diciembre de 1845 por un golpe de Estado liderado por el general Manuel Paredes. Paredes, quien tenía una postura más militarizada, asumió el control con la promesa de defender el honor y el territorio de México. Sin embargo, su ascenso no resolvió los problemas internos. Las divisiones en México eran profundas y la falta de cohesión política hacía casi imposible preparar una defensa eficaz contra la amenaza estadounidense. La inestabilidad política en México era una de las principales causas de su debilidad frente a los Estados Unidos. Mientras las facciones políticas luchaban por el control interno, el país se desmoronaba ante las presiones externas. Cita: La Guerra Mexicana, una historia, de Otis A. Singletary. En 1846, México no solo enfrentaba la amenaza de una guerra con Estados Unidos, sino también una crisis política interna que complicaba su capacidad de respuesta. Paredes, ahora en el mando, intentaba reorganizar las Fuerzas Armadas y prepararlas para el inminente conflicto, pero la falta de recursos y el desgaste de años de luchas internas ponían a México en una posición vulnerable. Al otro lado de la frontera, los Estados Unidos estaban en un momento de crecimiento y expansión. El presidente James K. Polk, elegido en 1844, asumió el cargo con un claro objetivo: expandir el territorio de la nación hacia el oeste. Para Polk, la anexión de Texas era solo el primer paso en un ambicioso plan que incluía la adquisición de California y otros territorios del suroeste. El destino manifiesto, que era la creencia de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse por todo el continente, guiaba sus decisiones. A diferencia de México, los Estados Unidos se encontraban políticamente unificados en torno a la idea de la expansión. Polk, respaldado por un Congreso mayoritariamente favorable, tenía el poder para llevar a cabo sus planes sin mucha oposición. Sabía que México estaba debilitado y que, si lograba provocar un conflicto, Estados Unidos podría ganar una guerra corta y decisiva. Para asegurar que la guerra fuera inevitable, Polk sabía que México no tenía los recursos ni la estabilidad política para resistir una guerra prolongada, por lo que le ordenó al general Zachary Taylor avanzar con sus tropas hacia el río Bravo, una región en disputa entre ambos países. El objetivo era claro: provocar a México para que respondiera militarmente y así justificar una invasión. Taylor y sus tropas establecieron posiciones al sur del río Nueces, lo que México consideraba una violación de su soberanía. Polk estaba decidido a obtener California y Nuevo México, y sabía que una guerra con México podría lograrlo. Su estrategia fue clara desde el principio: provocar un conflicto en el que Estados Unidos pudiera justificar su invasión. Cita: The Manifest Destiny and the Mexican-American War, de Frederick Merck. En mayo de 1846, tras una serie de escaramuzas cerca del río Bravo, Polk declaró que México había invadido territorio estadounidense y el Congreso de Estados Unidos aprobó la declaración de guerra. Para Estados Unidos, esta era la oportunidad perfecta para avanzar con su proyecto de expansión. Para México, era el inicio de un conflicto que pondría a prueba su misma existencia como nación. Así, México luchaba por organizar una defensa ante una potencia más fuerte, Estados Unidos,
avanzaba con un liderazgo claro y decidido. La guerra que cambiaría el destino de ambos países ya no podía ser evitada. Fronteras en llamas. El despertar de la guerra entre México y Estados Unidos. Abril de 1846. Las tensiones entre México y Estados Unidos, que habían estado acumulándose durante años, finalmente alcanzaron su punto de ebullición. En la región fronteriza entre Texas y México, las tropas de ambos países se preparaban para el enfrentamiento inevitable. La situación era frágil. Ambos lados sabían que cualquier movimiento en falso podía desatar una guerra de proporciones incalculables. Bajo las órdenes del presidente James K. Polk, el general Zachary Taylor había avanzado con sus tropas hacia el sur del río Nueces, posicionándose a lo largo del río Bravo, una zona que tanto México como Estados Unidos reclamaban como suya. Este movimiento fue percibido por el gobierno mexicano como una invasión flagrante de su territorio, especialmente porque Estados Unidos insistía en que el río Bravo era la frontera legítima de Texas, una afirmación que México nunca aceptó. En respuesta, el general Mariano Arista, comandante del ejército mexicano en la región, se movilizó para confrontar a las fuerzas de Taylor. Arista sabía que estaba en desventaja frente a las bien equipadas tropas estadounidenses, pero la defensa de la soberanía mexicana estaba en juego. Las primeras escaramuzas fueron pequeñas pero significativas. En un lugar conocido como Rancho Carricitos, una patrulla estadounidense fue emboscada por las fuerzas mexicanas el 25 de abril de 1846. Este incidente, aunque pequeño en términos militares, sería el catalizador que Polk estaba esperando. La pequeña batalla en el Rancho Carricitos fue vista por el presidente Polk como el pretexto perfecto para escalar el conflicto. No perdió tiempo en convencer al Congreso y al público de que México había invadido territorio estadounidense y derramado sangre americana. En este momento, la guerra era inevitable. Cita: Mexican-American War, Conflict and Consequence, de Charles D. Greer. El 11 de mayo de 1846, Polk se dirigió al Congreso de los Estados Unidos con un discurso contundente. Afirmó que México había cruzado al territorio estadounidense y había matado a valiosos compatriotas soldados en suelo propio. La narrativa de Polk fue clara. México era el agresor y Estados Unidos no tenía más opción que defender su honor. El Congreso no tardó en actuar. 2 días después, el 13 de mayo, la guerra fue oficialmente declarada. Los tambores de guerra resonaban en todo el continente. En México, la noticia de la declaración de guerra causó conmoción, pero no sorpresa. El gobierno de Manuel Paredes había estado preparándose para el conflicto, pero la realidad era sombría. El ejército mexicano, aunque numeroso, carecía de organización, equipamiento y experiencia necesarios para enfrentarse a una potencia militar como Estados Unidos. Sin embargo, la orden fue clara: resistir. Las primeras grandes batallas de la guerra no tardaron en llegar. El 8 de mayo de 1846, los ejércitos de Zachary Taylor y Mariano Arista se enfrentaron en la batalla de Palo Alto, cerca de la actual ciudad de Brownsville, Texas. Aunque ambos ejércitos estaban bien posicionados, la ventaja tecnológica y táctica de las fuerzas estadounidenses pronto se hizo evidente. La artillería de Taylor, equipada con cañones más modernos y efectivos, causó estragos en las líneas mexicanas. Palo Alto fue un claro ejemplo de la superioridad militar estadounidense en términos de armamento y estrategia. Aunque las tropas mexicanas mostraron valentía en el campo de batalla, simplemente no pudieron resistir el impacto de la artillería americana. Las bajas mexicanas fueron considerables, mientras que Taylor avanzaba con confianza. Cita: Una gloriosa derrota, México, y esta es una guerra con Estados Unidos, de Timothy J. Henderson. Al día siguiente, el 9 de mayo, las fuerzas mexicanas y estadounidenses volvieron a enfrentarse en la batalla de Resaca de La Palma, cerca de Matamoros. Esta vez, la situación fue aún más desesperada para el ejército mexicano. Desmoralizados por la derrota en Palo Alto y mal equipados, las tropas mexicanas fueron incapaces de detener el avance estadounidense. La victoria de Taylor fue decisiva, obligando a Arista a una retirada hacia Monterrey. Las victorias iniciales de Estados Unidos en Palo Alto y Resaca de La Palma marcaron el inicio de una campaña imparable. Sin embargo, los líderes estadounidenses sabían que México
no se rendiría tan fácilmente. A pesar de sus debilidades, las defensas de la patria seguían siendo un poderoso incentivo para los mexicanos. Cita: The Mexican-American War, A Complete History, de Earl Rice Jr. Las primeras victorias estadounidenses no solo aseguraron el control sobre el norte de México, sino que también revelaron la inmensa disparidad entre los dos ejércitos. Mientras Estados Unidos contaba con una maquinaria militar bien entrenada y equipada, el ejército mexicano luchaba con desventaja significativa, desde la falta de recursos hasta la escasa coordinación entre sus líderes. Sin embargo, a pesar de estas derrotas iniciales, la resistencia mexicana no se había extinguido. El conflicto estaba lejos de terminar y ambos lados sabían que lo peor aún estaba por venir. Generales en guerra, las figuras clave de la invasión. Mientras la guerra avanzaba, fueron los líderes y generales de ambos lados quienes definieron el curso del conflicto. Las decisiones que tomaron en el campo de batalla y en los despachos de gobierno marcarían la historia de dos naciones. Algunos, como Zachary Taylor y Winfield Scott en Estados Unidos, se convertirían en héroes nacionales, mientras que en México, figuras como Antonio López de Santana y Mariano Arista enfrentarían no solo un enemigo extranjero, sino también las críticas internas. En el lado estadounidense, dos generales destacaron por sus victorias y por la forma en que condujeron a sus tropas. El primero de ellos fue Zachary Taylor, conocido por su dureza y sencillez. Apodado Old Rough and Ready, Taylor no era un líder carismático, pero su experiencia y habilidad táctica lo convirtieron en una figura crucial durante las primeras etapas del conflicto. Fue bajo su mando que las tropas estadounidenses ganaron las primeras batallas de la guerra, incluyendo las decisivas victorias en Palo Alto y Resaca de la Palma. Taylor fue un general implacable en su avance. A pesar de enfrentarse a condiciones difíciles y a un enemigo decidido, su estrategia y experiencia en el campo lo convirtieron en uno de los pilares de la ofensiva estadounidense. Cita: Zachary Taylor, soldado, plantador y estadista del viejo suroeste, de K. Jack Bauer. Pero Taylor no fue el único general destacado. Winfield Scott, conocido por su disciplina y formalidad, lideró las fuerzas estadounidenses en una serie de campañas que llevaron a la eventual captura de la Ciudad de México. Apodado All Fuse and Feathers, por su obsesión con la formalidad y la táctica, Scott demostró ser uno de los generales más hábiles del ejército estadounidense, llevando a cabo la invasión anfibia y avanzando hasta el corazón del territorio mexicano. En el lado mexicano, el general Mariano Arista fue una figura clave en los primeros días del conflicto. Sin embargo, tras la derrota en Palo Alto y Resaca de la Palma, Arista enfrentó severas críticas dentro de México. A pesar de su esfuerzo por defender la frontera norte, la falta de recursos y el desorden en las filas mexicanas contribuyeron a sus fracasos. Finalmente, Arista se vio obligado a retroceder hacia Monterrey, donde dejó el mando a otras figuras. Arista era un comandante experimentado, pero las circunstancias y la superioridad material de los estadounidenses lo llevaron a enfrentar una serie de derrotas que sacudieron su reputación y la moral del ejército mexicano. Cita: The Mexican-American War, de Otis A. Sinclair. No obstante, la figura más controvertida del lado mexicano fue Antonio López de Santa Anna, el general y político que, a lo largo de su vida, se vio involucrado en múltiples guerras y revueltas en México. Santa Anna, quien ya había caído en desgracia tras la independencia de Texas, regresó al poder durante el conflicto con Estados Unidos, autoproclamándose como la última esperanza de la nación. Pero su retorno estuvo lleno de intrigas políticas, traiciones y decisiones militares cuestionables. Santa Anna lideró las fuerzas mexicanas en varias batallas importantes, incluida la Batalla de Buenavista, donde a pesar de su valentía y los éxitos iniciales, fue incapaz de derrotar a Taylor. A lo largo del conflicto, su liderazgo fluctuó entre momentos de brillantez táctica y decisiones desastrosas. Para muchos, Santa Anna encarnó las contradicciones del México de la época, un hombre capaz de grandes promesas, pero que a menudo dejaba al país en una situación aún más precaria. Santa Anna era visto tanto como un héroe de la nación como un traidor por sus propios compatriotas. Sus victorias militares eran opacadas por sus constantes ambiciones políticas y su tendencia a negociar en detrimento del país. Cita: Santa Anna of Mexico, de Will Fowler.
Las decisiones de los militares y políticos en ambos lados fueron cruciales para el desarrollo del conflicto. Cada batalla, cada maniobra, cada retirada y cada avance dependía de ellos. Para los estadounidenses, la guerra se convirtió en una serie de victorias estratégicas. Para México, la guerra fue un recordatorio doloroso de las profundas divisiones que debilitaban al país y de la superioridad material de su adversario. El avance imparable de Monterrey a Veracruz, el camino hacia la capital. Con las primeras victorias en Palo Alto y Resaca de la Palma, las tropas estadounidenses bajo el mando de Zachary Taylor consolidaron su control sobre el norte de México. Pero esta era solo la primera fase de una campaña que tenía como objetivo la ocupación del territorio mexicano. Desde la frontera hasta la capital, el presidente James K. Polk sabía que para asegurar una victoria definitiva era necesario capturar los principales centros urbanos del país. Mientras Taylor avanzaba hacia Monterrey, los Estados Unidos lanzaron una serie de ofensivas simultáneas. En el verano de 1846, el ejército estadounidense inició la ocupación de California, tomando la ciudad de Los Ángeles en agosto de ese año. Al mismo tiempo, el general Stephen Kearny marchaba hacia el suroeste, ocupando Nuevo México sin prácticamente ninguna resistencia. Estos movimientos demostraron que el plan de Polk no se limitaba a una simple invasión, sino a la absorción total del territorio mexicano. El avance de las tropas estadounidenses fue tan rápido como implacable. Cada territorio que caía bajo su control se convertía en una extensión del proyecto expansionista de Estados Unidos. Para los mexicanos, estas pérdidas territoriales representaban un golpe devastador a su soberanía. Cita: Manifest Destiny and Empire, The United States of Mexico, de Robert W. Johansen. El siguiente gran objetivo de Taylor fue Monterrey, una ciudad fortificada en el noroeste de México, donde las tropas mexicanas, al mando del general Pedro de Ampudia, se preparaban para resistir. La batalla de Monterrey, librada en septiembre de 1846, fue uno de los enfrentamientos más crueles de la guerra hasta ese momento. Durante 3 días, las fuerzas estadounidenses y mexicanas lucharon ferozmente en las calles de la ciudad, con las tropas mexicanas defendiendo cada edificio, cada calle y cada esquina. A pesar de la resistencia mexicana, la superioridad militar de Estados Unidos una vez más se impuso. Tras días de intensos combates, Ampudia finalmente negoció una rendición honorable, permitiendo a las tropas mexicanas evacuar la ciudad. Monterrey cayó en manos estadounidenses y el camino hacia el centro de México quedaba cada vez más abierto. La caída de Monterrey fue un duro golpe para México, tanto en términos militares como morales. La defensa feroz de la ciudad demostró el espíritu de resistencia mexicana, pero también reveló las grandes limitaciones en su capacidad para detener el avance estadounidense. Cita: The Mexican-American War, de Carl Jack Bauer. Mientras tanto, en el este, el general Winfield Scott, con el respaldo del presidente Polk, planeaba una operación que cambiaría el curso de la guerra, la invasión anfibia de Veracruz. Scott, conocido por su habilidad táctica, lideró un desembarco masivo en las costas del Golfo de México en marzo de 1847, en lo que fue su gran primera operación anfibia de la historia militar de Estados Unidos. La captura de Veracruz era crucial para Scott, ya que esta ciudad fortificada era la llave para avanzar hacia el interior del país y, eventualmente, llegar a la capital. Tras un brutal bombardeo que duró varios días, Veracruz cayó en manos de Scott el 29 de marzo de 1847. La captura de la ciudad fue un golpe decisivo, abriendo el camino hacia la Ciudad de México, pero Scott sabía que el avance hacia la capital no sería sencillo. Frente a él se alzaba el terreno montañoso del altiplano mexicano y el ejército mexicano, bajo el mando de Antonio López de Santana, que se preparaba para dar batalla. Santana, quien había asumido el mando de las fuerzas mexicanas, se preparaba para enfrentarse a Scott en la batalla de Cerro Gordo, una posición montañosa bien estratégica en el camino a la capital. La batalla, librada el 18 de abril de 1847, fue otro intento desesperado por detener el avance estadounidense. A pesar de sus habilidades para elegir posiciones defensivas, Santana fue nuevamente derrotado por las fuerzas de Scott, que flanquearon sus posiciones y lo obligaron a una retirada caótica. La derrota en Cerro Gordo fue una de las más devastadoras para México. Santana, quien había jurado defender a la patria, se vio nuevamente incapaz de detener el avance estadounidense. Para muchos, esta derrota marcó el principio del fin. Cita:
Santana and the Mexican War, de Will Fowler. Con Veracruz asegurado y las tropas estadounidenses avanzando inexorablemente hacia la capital, la guerra se acercaba a su fase final. La resistencia mexicana, aunque valiente, no pudo detener el avance de un ejército mejor equipado y organizado. Sin embargo, cada batalla librada demostraba la determinación de los mexicanos de defender su tierra hasta el último momento. La caída de la capital, el fin de la guerra y la herida de México. Septiembre de 1847. Tras meses de enfrentamientos y derrotas para el ejército mexicano, las tropas estadounidenses estaban a la puerta de la Ciudad de México. La capital, el corazón del país, estaba bajo amenaza directa. Los ciudadanos observaban con temor cómo los invasores, liderados por el general Winfield Scott, avanzaban sin oposición significativa hacia el último bastión de resistencia mexicana. El destino de la nación pendía de un hilo. La batalla de Chapultepec, librada el 13 de septiembre de 1847, se convertiría en uno de los eventos más simbólicos del conflicto. El castillo de Chapultepec, defendido por jóvenes cadetes militares conocidos como los Niños Héroes, se erguía como la última defensa antes de la entrada a la capital. A pesar de la valentía de los cadetes y los soldados mexicanos, las fuerzas estadounidenses lograron tomar el castillo tras un feroz asalto. Chapultepec fue testigo de uno de los momentos más trágicos y heroicos de la historia de México. Los jóvenes cadetes defendieron el castillo con su vida, en un acto que ha quedado inmortalizado en la memoria nacional como símbolo de resistencia y sacrificio. Cita: México a través de los siglos, de Vicente Riva Palacio. Con la caída de Chapultepec, el camino hacia el centro de la Ciudad de México quedó abierto. Las tropas estadounidenses avanzaron por las calles de la capital, enfrentando escasa resistencia. El 14 de septiembre de 1847, el general Scott izó la bandera estadounidense sobre el Palacio Nacional, sellando la ocupación de la ciudad y marcando el fin de la resistencia organizada mexicana. La caída de la Ciudad de México fue devastadora para la moral del país. A pesar de los actos heroicos de sus soldados y ciudadanos, el ejército mexicano estaba exhausto, desorganizado y sin capacidad para seguir luchando. El presidente de México, Antonio López de Santana, había abandonado la capital y renunciado a su cargo. La guerra había terminado en términos militares, pero aún quedaban por resolver las cuestiones del territorio perdido y los términos de paz. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, poniendo el fin oficialmente a la guerra entre México y Estados Unidos. Bajo los términos del tratado, México cedió más de la mitad de su territorio, incluyendo los estados actuales de California, Arizona, Nuevo México, partes de Colorado, Utah y Nevada. A cambio, Estados Unidos pagó $15 millones y asumió las deudas mexicanas frente a ciudadanos estadounidenses. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue, para muchos mexicanos, un símbolo de humillación nacional. La pérdida de más de la mitad del territorio del país fue un golpe devastador para el orgullo y la soberanía de la nación. Aunque la paz se había alcanzado, las heridas de la guerra tardarían mucho en sanar. Cita: The United States-Mexican War, Complete History, de Earl Rice, Jr. Para Estados Unidos, la victoria en la guerra confirmó su expansión hacia el oeste y su dominio sobre el continente. Sin embargo, para México, la guerra dejó una herida abierta. Más de la mitad del territorio del país había sido cedido, y las consecuencias políticas y económicas de esta pérdida afectarían al país durante décadas. La paz había llegado, pero a un costo inmenso para la nación mexicana. Heridas abiertas: las consecuencias de la guerra para México y Estados Unidos. La firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848 puso fin oficialmente a la guerra entre México y Estados Unidos, pero las consecuencias de este conflicto se sentirían durante décadas. Para México, la guerra representó una catástrofe no solo en términos territoriales, sino también económicos, sociales y políticos. Para Estados Unidos, la victoria consolidó su posición como una potencia emergente, pero también sembró divisiones internas que anticipaban futuros conflictos. México perdió más de la mitad de su territorio como resultado del tratado. La cesión de vastas regiones que hoy conforman los estados de California, Arizona, Nuevo México,
partes de Colorado, Utah y Nevada representó un golpe devastador para la soberanía nacional, pero las consecuencias de la guerra fueron mucho más profundas que la mera pérdida del territorio. La economía de México quedó gravemente afectada. La guerra dejó al país con una deuda externa considerable y los recursos gastados en el conflicto habían agotado las finanzas nacionales. Además, la pérdida de territorios ricos en minerales y recursos naturales, como California, afectó la capacidad de México para recuperarse en los años posteriores. La pérdida de territorios no solo fue una tragedia territorial, sino también una humillación nacional. La guerra reveló las profundas divisiones internas en México y expuso la vulnerabilidad del país ante las potencias extranjeras. Cita: México a través de los siglos, de Vicente Riva Palacio. En términos políticos, la guerra exacerbó las divisiones internas que ya existían en el país. Los conservadores y los liberales seguían en desacuerdo sobre la forma en que México debía ser gobernado, y el fracaso en la guerra no hizo más que avivar las tensiones. En los años siguientes, México entraría en un periodo de inestabilidad crónica, con constantes cambios de gobierno, golpes de Estado y luchas entre facciones que debilitaban aún más al país. Mientras tanto, en Estados Unidos, la victoria en la guerra consolidó su expansión hacia el oeste. Con la adquisición de territorios mexicanos, el sueño del destino manifiesto se había cumplido. El país había extendido su frontera hasta el Pacífico, lo que aumentó su riqueza y su influencia en el continente americano. Sin embargo, la guerra también sembró divisiones internas en Estados Unidos. La cuestión de si los nuevos territorios adquiridos serían estados esclavistas o libres intensificó el conflicto entre el norte y el sur del país. Este desacuerdo sobre la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios fue una de las causas principales que la llevarían a la Guerra Civil estadounidense, poco más de una década después. La guerra contra México fue vista por algunos estadounidenses como un triunfo de el destino manifiesto, pero también expuso las profundas fracturas internas que pronto llevarían al país a un conflicto mayor, la Guerra Civil. Cita: The Mexican War and Its Legacy, de Howard Zinn. A pesar de la victoria militar, las secuelas políticas y sociales en ambos países fueron profundas. Estados Unidos emergió como una potencia en ascenso, pero con una sombra oscura de división interna que pronto se convertiría en una guerra fratricida. Para México, el resultado de la guerra fue una tragedia nacional, una pérdida irreparable del territorio, recursos y confianza en su futuro. Ecos del conflicto, el legado de la invasión y el futuro de México. La invasión norteamericana de 1846 a 1848 fue mucho más que un conflicto territorial. Para México, representó la pérdida de más de la mitad de su territorio, una herida que aún hoy resuena en la memoria colectiva del país. Para Estados Unidos, fue la realización de su ambición expansionista, pero también el comienzo de profundas divisiones internas que marcarían su futuro. Este conflicto fue un punto de inflexión para ambas naciones, cuyas consecuencias aún definen sus relaciones y sus historias. A lo largo de este episodio, hemos viajado por los momentos decisivos de esta guerra, desde la anexión de Texas, las primeras batallas en Palo Alto y Resaca de la Palma, hasta el avance imparable de las tropas estadounidenses y la caída final de la Ciudad de México. Hemos explorado las figuras clave que lideraron ambos bandos y cómo sus decisiones moldearon el destino de dos naciones. Pero sobre todo, hemos visto cómo este conflicto transformó la geografía, la política y las identidades de México y Estados Unidos para siempre. La historia de México está llena de momentos de resistencia y sacrificio. La guerra con Estados Unidos fue uno de esos momentos, una prueba para el país y su gente. Pero, a pesar de la derrota, el espíritu de México permaneció intacto, listo para enfrentar los desafíos del futuro. Cita: México a través de los siglos, de Vicente Riva Palacio. La invasión norteamericana dejó a México en un estado de profunda vulnerabilidad. Tras la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, el país se encontraba dividido, no solo por la pérdida territorial, sino también por las tensiones internas entre conservadores y liberales. Este conflicto no tardaría en escalar. La presidencia de Ignacio Comonfort, un líder atrapado entre las demandas de ambos bandos, sería el punto de inflexión que llevaría a México a una de las guerras más devastadoras de su historia, la Guerra de Reforma. Ignacio Comonfort, quien asumió la presidencia en 1855, se enfrentó a un país dividido entre dos visiones opuestas.
su intento de reconciliar a conservadores y liberales fracasaría, y las tensiones que habían estado fermentando desde hacía años estallarían en una guerra civil. Esta lucha no solo definiría el futuro político de México, sino que también pondría a prueba su capacidad de sobrevivir como una república unificada. En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos la presidencia de Ignacio Comonfort y cómo sus decisiones llevaron al estallido de la Guerra de Reforma. Analizaremos las causas profundas de este conflicto, los personajes que tomaron decisiones clave y cómo esta guerra no solo dividiría al país, sino que la transformaría para siempre. Únete a nosotros mientras desenterramos las historias que resuenan en los ecos del pasado y descubre cómo la lucha por el poder marcó el destino de nuestro país. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.